Estamos ahora creando o vamos a pasar a crear nuestra tabla y gráfico para la variable total ventas. ¿Ok? Revisamos nuestra base de datos y vemos que la variable total ventas es una variable cuantitativa, pero tiene muchos datos, ¿no? A pesar que alguien me podría decir, no, pero son cuantitativas discretas. No, acuérdate que el total ventas también puede tener decimales, así que es una variable cuantitativa pero continua. Como es una variable cuantitativa continua, seguro vamos a encontrar muchos valores, ¿no? Entonces, al momento de crear nuestra tabla dinámica, que seleccionando toda nuestra base de datos, vamos a la pestaña Insertar, tabla dinámica, nuevamente una nueva hoja de cálculo, y vamos a seleccionar el total de ventas en las filas y el total de ventas, o vamos a llevar el total de ventas tanto para filas como para valores. Cambiamos la suma, su configuración debe de ser recuento, dándole clic derecho encima de la suma, y podemos observar acá que tenemos muchas opciones, ¿no? que ya no vendría a ser una tabla estadística, ya no tiene una buena vista, ya no se ve bien. Para ello nosotros debemos de encontrar en cuánto podría ser su agrupación. Y hay una opción en las tablas dinámicas para nosotros agrupar nuestras variables, ¿no? Que se llama, está acá, justo en la pestaña Analizar tabla dinámica, en el grupo llamado Grupo, y está el botón Crear grupo de campo, ¿ok? Nos dice que comencemos en el dato mínimo, que es 28, terminemos en el dato máximo, que es 1750, pero debemos hallar la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? Bueno, en clase vimos, ¿ok?, que teníamos que primero hallar el rango para saber cuál es la amplitud. Y para el rango yo necesito mi dato máximo, vamos a copiarlo por acá ya. Necesito mi dato máximo, luego necesito mi dato mínimo, y así voy a poder hallar el rango. Ya vimos que el dato máximo es 1750, el dato mínimo es 28 y lo puedes corroborar acá en tu tabla, 28 como dato mínimo y 1750 como dato máximo. El rango viene a ser la resta del dato máximo menos el dato mínimo. Luego necesitas saber cuánto es el número de intervalos. Vamos a hallar el número de intervalos. Que la fórmula para hallar el número de intervalos es, según la regla de Sturges, es igual a 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo del total de datos. Ya sabemos que estamos trabajando con 50 datos, por lo tanto ponemos logaritmo de 50. Si tuviera 1000 datos, pones logaritmo de 1000, ¿ok? Pero este número de intervalos, lo voy a volver a escribir acá, número de intervalos, lo debemos de redondear, ¿ok? ¿Por qué se debe de redondear? Porque nuestros intervalos no pueden ser números decimales, no puedo tener 1.2 intervalos, es un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, ¿ok? Entonces vamos a redondear. Pero la regla de Sturges me dice que debe ser un redondeo superior, o sea, debemos redondear hacia arriba, siempre. Entonces escribimos la fórmula, redondear punto más, del número que hemos hallado con la fórmula de Sturges, y ningún decimal, punto y coma, 0 decimales. Y cierras paréntesis y le damos Enter, ¿ok? Ahora puedes ver que nuestros intervalos, a pesar de que yo le ponga decimales, siempre va a ser 7 redondos, punto 000, ¿no es cierto? Y finalmente podemos hallar la amplitud. Entonces, ¿cómo es la fórmula de la amplitud? La fórmula de la amplitud es el rango dividido entre el número de intervalos. En nuestro caso ha sido un número redondo, así que no nos preocupamos y simplemente dividimos el rango, que es 1722, entre los 7 intervalos. Y nos está dando la amplitud, que es 246. Con esta amplitud yo ya puedo regresar a mi tabla dinámica y pedirle a la tabla dinámica, le pedimos al Excel, que nos dé todos estos datos, pero por rangos, ¿no es cierto? Entonces, por intervalos. Vamos a la pestaña Analizar tabla dinámica.
al grupo llamado grupo, a todo este grupo, y le vamos a dar clic donde dice crear grupo de campo. Entonces hemos corroborado que debe de comenzar en 28, debe terminar en 1750, pero la amplitud ahora debería ser 246. Y damos clic en aceptar. Y efectivamente tenemos ahora nuestra tabla ya con los intervalos. ¿Ok? Regresamos a la hoja resolviendo y los vamos a copiar los datos. ¿Ok? Pero antes no te olvides, los voy a copiar por acá, pegar valores, pero no te olvides de que debe de tener un título. Ahora nos toca la tabla número 3, ¿no? Perdón. Vamos a ir según las tablas que vas creando. Primero fue la tabla cualitativa, luego fue la tabla cuantitativa discreta, la tabla número 2, y ahora nos toca la tabla 3, que estamos viendo el total de ventas de los clientes de la empresa Leal 2025. ¿Correcto? Ese va a ser nuestro título. Y ahora sí, nosotros vamos a darle forma a esta tablita que hemos traído, ¿no es cierto? Recuerda tú que debemos de tener nuestros intervalos, pero ya separados, no los queremos ver de esta forma, ¿ok? Incluso los podríamos, voy a mover esta columna más acá, y voy a dejar acá estos valores porque tal vez más adelante los vamos a utilizar. Y yo acá voy a poner intervalos, ¿ok? Y vamos a empezar del intervalo 28, 274, ya ahí se copiaron todos, ¿no? Y el total, finalmente. Y por acá voy a copiar los mismos anteriores, ¿ok? Porque recuerda que nosotros utilizamos el corchete, así, ¿no? El corchete para cerrado, ¿ok? Entonces acá nuestro intervalo debería ser cerrado en 28, ¿ok? Y abierto en 274, así, abierto. Así deberíamos de escribirlo. Pero no lo voy a escribir así porque ya así se convierte en texto y yo necesito los números porque vamos a trabajar con esos números, ¿ok? Entonces debería ser 274 por acá, 520, 766, 1012, 1258, 1504, y no te olvides que el último dato son los 1750, ¿ok? La siguiente columna se llama la marca de clase. Y acá está lo que te decía, yo necesito mis números, mis datos de los intervalos, estos números los necesito en separado. O sea, cada dato debe ir en una celda. Porque la marca de clase ya es una fórmula. Y la marca de clase sería igual al dato mínimo de este intervalo más el dato máximo de este intervalo, todo dividido entre 2. ¿Listo? Y lo voy a arrastrar, el último no porque es el total, pues, ¿no? Borrar esto. No debe haber nada ahí. Hasta ahí nada más. Esa sería mi marca de clase. Luego viene las frecuencias simples. Y las frecuencias simples son las que hemos traído acá. Entonces las jalamos para acá y borramos este título porque no queremos ese título. Queremos las frecuencias simples, absolutas simples. Luego vienen las frecuencias absolutas acumuladas, las relativas simples y las relativas acumuladas. ¿Ok? Entonces, acá en intervalos yo ya le puedo dar combinar y centrar, ¿ok? Porque todos estos son intervalos, mira. Y además ya les empezamos a dar a centrar, pues, ¿no? No te olvides de ponerle los bordes superior e inferior. Y lo mismo por acá, ¿no? Negrito, centrado, borde superior, borde inferior. Finalmente esto lo podemos combinar y podemos escribir ahí total, ¿correcto?
Bien, una vez que ya tienes tus datos, estos los voy a centrar también para que se vean mejor. Ya comienzo a rellenar mi tabla, ¿no? Acuérdate que las acumuladas simplemente es la primera igual y la segunda voy acumulando la primera con la última, así hasta el final. ¿Listo? Las frecuencias relativas simplemente es cada frecuencia absoluta dividida entre el total. Pero este total lo fijamos para poder arrastrar mi fórmula. La sumatoria de todo esto me debe dar 1, ¿correcto? Bien. Y las acumuladas tienen la misma fórmula de las acumuladas relativas, absolutas. Las relativas es lo mismo, es igual al anterior. Y arrastramos nuestra fórmula, ¿correcto? Y así ya tenemos voy a borrarlo esto, ¿ya? Nuestra primera tabla para variables cuantitativas continuas. No te olvides de copiar acá tu fuente, que es elaborado por el investigador, o sea, tú. Bien, ¿ok? Entonces, una vez que ya tienes tu tabla, vamos a crear nuestra gráfica. ¿Cómo creamos la gráfica? Regresemos a nuestra tabla dinámica, le damos un clic dentro de nuestra tabla que hemos creado y vamos a la pestaña Analizar tabla dinámica y creamos nuestro gráfico dinámico. ¿Ok? Ahora también voy a utilizar una columna agrupada, la cual le debo de ocultar los botones del gráfico, le voy a quitar también la leyenda, le cambiamos también el título, ahora son total de ventas de los clientes de la empresa 2025. ¿Ok? Una vez que tenemos nuestras barras, nos podemos dar cuenta de que al ser una variable continua, no deberían ser barras separadas porque es continuo. Le damos doble clic a nuestra barra y se apertura al lado derecho, miren, nuevos comandos de formatos de serie. A nuestro ancho de rango, acá le vamos a cambiar que ya no sea 219, sino 0%. ¿Vieron? Y automáticamente nuestro gráfico ya es como lo necesitamos, ¿no? Como debe de ser un gráfico para variables cuantitativas continuas. No te olvides también de acá mismo insertarle un cuadro de texto en el cual debería de estar nuestra fuente. Fuente elaborado por el investigador. ¿Ok? Pero debemos de cambiarle, quitarle el relleno, quitarle el contorno, centrarlo bonito. Una vez que ya está tu gráfico listo para llevarlo, control C y vamos a llevarlo justamente al ejercicio número 3 que nos pedía crear la tabla y el gráfico. Y pegamos, pero con las opciones de pegado de imagen. ¿Ok? ¿Por qué de imagen? Porque queremos nuestra imagen que no se mueva, ¿no? Que no se distorsione. Y así hemos concluido con los tres tipos de variables. Tenemos una variable cualitativa, género, cuantitativa discreta, como lo son unidades compradas, y el total de ventas, que es una variable cuantitativa pero continua.